Estimados docentes, estudiantes e invitados que nos acompañan, buenas tardes. El Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Facultad de Contaduría y Administración agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Corresponsabilidad, Familia, Trabajo para la Igualdad de Género, la cual se imparte en el marco de la jornada del 25N más 16 días de activismo en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, jornada a la cual nos sumamos desde el SUAYED FCA de la UNAM, buscando dar relevancia a los movimientos de mujeres organizadas que desde diferentes sectores de la comunidad han alzado la voz para encender la llama de la transformación en nuestra universidad, y también como memoria y homenaje a quienes luchan por una vida digna para todas. Esta conferencia será moderada por la profesora Karen Giselle Velázquez Rojas. ¿Qué tal, maestra? Quien es licenciada y maestra en Administración y especialista en Dirección de Recursos Humanos por la FCA de la UNAM. Ha realizado investigación en las líneas de estudio de género en las organizaciones y recursos humanos. Como producto de sus trabajos, ha publicado 2 libros y 15 artículos en distintas revistas. Actualmente, la maestra Karen se desempeña como docente de tiempo completo en nuestra facultad e imparte asignaturas de recursos humanos, tanto en la modalidad abierta como en la modalidad presencial. Antes de ceder el uso de la palabra a la maestra Karen, les comparto algunas indicaciones. Les pedimos de favor hacer llegar sus preguntas a través del chat para que nuestra moderadora pueda identificarlas y al final se abrirá un espacio para preguntas y respuestas. En el transcurso de la conferencia se va a compartir un formulario para el registro de su asistencia a este evento y es indispensable registrarse para poder acreditar sus puntos extracurriculares en el caso de los alumnos y poder emitir sus constancias de asistencia para docentes e invitados. Y por último, bueno, se les solicita muy atentamente mantener sus micrófonos silenciados mientras los ponentes hacen uso de la palabra. Sin más que agregar, maestra Karen, te saludo nuevamente y te cedo el uso del micrófono. Muchas gracias, maestro. Muy buenas tardes a todos y a todas. Un gusto estar aquí compartiendo un espacio con ustedes. Y pues bueno, me voy a permitir presentar al maestro Ricardo Soto Ramírez. Él es licenciado en Administración y en Psicología por nuestra universidad. Es maestro en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, maestro en Pensamiento y Cultura por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y maestro en Desarrollo Humano por la Universidad de Ciencias del Comportamiento. Tiene una especialidad en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha en España y tiene un doctorado en Derechos Humanos por el posgrado interinstitucional de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Él es coordinador de educación en derechos humanos del Centro Latinoamericano para la Paz, Cooperación y Desarrollo. Fue director del Centro de Análisis y de Información Geoespacial en la CNDH. Fue director de investigación en Neuroevolutive AC. Fue subdirector del programa de igualdad de la CNDH. Fue director de investigación en el Centro de Estudios para la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Es integrante de la Academia de Investigación y Ética y de Recursos Humanos de la Facultad de Contaduría y Administración, donde imparte las asignaturas de investigación cualitativa, perspectiva de género en las organizaciones, teoría de conocimiento en el SUAYED, y teoría de conocimiento, perdón. Imparte cátedra en Diplomado de Empresas Sociales, Diplomado de Formación de Investigación en la FCA, Diplomado de Investigación Interdisciplinaria en Educación y Sustentabilidad para el Desarrollo UNAM. Es persona orientadora comunitaria en Coordinación para la Igualdad de Género UNAM y es integrante de la Comisión Interna de Igualdad de Género de la FCA. Fue consejero técnico del área de Ciencias Sociales por la FCA y tiene algunas publicaciones, entre ellas Violencia de Género en México, Retratos de Familia, una aproximación cualitativa, entre otros. Doctor Ricardo, bienvenido. Los invito a que aprovechemos al máximo la experiencia y el conocimiento que viene a compartirnos el día de hoy. Adelante, doctor. Gracias. Muchas gracias, maestra Karen. Como siempre, un gusto que estés aquí moderando en esta mesa y agradeciendo, por supuesto, a la doctora Marlene por la organización de este evento, por la invitación y, por supuesto, a todo el equipo, la maestra Patricia Chavero y todo el equipo que conforma, por supuesto, el SUAYED, la maestra Espinosa de los Monteros, bueno, todo el equipo que anda por acá. Gracias, maestro Moisés. Pues sí, el día de hoy estamos en este ciclo. Esta es la tercera conferencia en este marco
del Día Internacional para la Eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y el día de hoy vamos a abocarnos, el día de hoy nos vamos a centrar precisamente dentro de nuestra Facultad de Contaduría, Administración Informática y Negocios Internacionales. Uno de nuestros objetos de estudio presentes son las organizaciones y de lo que sucede ahí dentro. Y entonces, desde este marco, desde estos objetos de estudio que tenemos, que son las empresas públicas, privadas, y por supuesto, sí, todos los seres humanos que en ellas nos desenvolvemos, un factor relevante tiene que ver con lo que nos convoca, cómo eliminar todas las formas de violencia de género, todas las formas de violencia de género contra las mujeres, contra la diversidad, etcétera. Y entonces, en esta conferencia vamos a apuntalar a un tema, ¿sí?, que en México poco a poco ha venido permeando, pero que en muchos países ahora sí que ya llevan un gran avance, y me voy a referir a este concepto, que es el que les quiero aportar, de cómo podemos contribuir desde la facultad, desde los estudios que aquí realizamos, cómo construir esto que se ha denominado la corresponsabilidad familia-trabajo para la igualdad de género. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta presentación? Que podamos reflexionar precisamente sobre la importancia de generar políticas, prácticas dentro de las empresas públicas, privadas, sociales, esquemas de corresponsabilidad entre la vida familiar y vida laboral, para contribuir con ello a la igualdad de género en las organizaciones. Entonces, para poder comprender, digamos, este tema, necesitamos dos categorías analíticas. Una de ellas es la perspectiva de género, el otro el enfoque de derechos humanos, y cómo de alguna manera estas dos categorías, estos dos enfoques, nos permiten construir estos esquemas que son de mayor justicia en las empresas, y no solo de justicia, de mayor bienestar dentro de las organizaciones. Entonces, por eso es muy importante en el marco de estas tres conferencias, esta tercera que estamos realizando, cuáles son los caminos, cuáles son las rutas que podemos hacer con lo que hemos visto en estas conferencias hasta hoy, un alto a la violencia de género en cualquier espacio, y desde nuestro ámbito, que son las organizaciones, cómo podemos participar. Entonces, aquí hay una posibilidad, se les va a brindar una salida de cómo podemos empezar a trabajar desde ahorita, con el esquema de corresponsabilidad, familia, trabajo. Primeramente, ¿qué se entiende por esto de corresponsabilidad de la vida familiar y vida laboral? Bueno, hay que construir acuerdos sociales. Resulta que yo voy 8 horas a un trabajo, en promedio, generalmente 5 días a la semana, pero no solamente yo tengo este espacio donde me desarrollo en la vida, también tengo el espacio familiar, posiblemente si tienes pareja o no, puedes ser un hogar unipersonal, también se dan esos ejemplos, pero, y también hay una vida personal individual, es decir, nos desenvolvemos en diversos espacios, diversos roles, pero aquí la pregunta, ¿realmente existe una armonía en todos los espacios para que puedas desarrollarte como ser humano? ¿Realmente hay una armonía entre el espacio, el tiempo que le dedicas al trabajo, el tiempo que le dedicas a la familia o el tiempo personal para que tú quieras utilizar ese tiempo para tu desarrollo, para lo que tú... Entonces, estos esquemas lo que nos van a plantear es precisamente un desarrollo pleno, integral, de mujeres y hombres en el ámbito personal, familiar y social. Y para que podamos hacer compatible precisamente esa vida laboral. Pero regresamos, es importante mirarlo desde un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, porque ahorita vamos a ver que estos espacios familiares, laborales, cómo se usa el tiempo, estas dobles jornadas que luego existen donde se dedica al trabajo, pero además a las actividades del hogar, limpieza, etcétera, necesitamos aquí una mirada de género. Necesitamos la perspectiva de género para poder comprender y luego desarrollar estas estrategias en las empresas, pero también un enfoque de derechos humanos, donde ponemos como centro a las personas, su dignidad, su bienestar. Entonces, los primeros minutitos es solamente recordar qué es la perspectiva de género, luego el enfoque de derechos humanos, me llevará 5 o 6 minutitos y nos metemos de lleno a este concepto de corresponsabilidad familia-trabajo, que es precisamente una aplicación de la perspectiva de género y del enfoque de derechos humanos. Como ustedes sabemos, para comprender la perspectiva de género hay que distinguir entre sexo y género. Sexo, lo biológico; género es una construcción social. De manera general, el sexo, lo biológico, si nos preguntan cuáles son las diferencias entre mujeres y hombres, son características biológicas, ¿sí? Son características con las que se nace, que pueden ser genéticas, hormonales,
gonadales, fisiológicas, cromosómicas, y que sí, uno diría si hay una diferencia entre hombres y mujeres a nivel biológico. Sexo cromosómico, mujer XX, hombre XY, sexo gonadal, mujer ovarios, hombre testículos. Seguimos en la categoría sexo hormonal, mujer progesterona, hombres testosterona. Seguimos en el ámbito biológico, sexo genital, mujer vulva, hombre pene. ¿Hay diferencias? Sí las hay, sí las hay. Pero aquí, ¿por qué hay que hacer esta distinción? Porque fíjense, a partir de características biológicas, ¿sí? Sexuales, nos han construido un género, una identidad de género, una expectativa de cómo me debo de comportar en la sociedad. Es decir, que si nací con características biológicas que me definen como mujer, es cuando me crean roles, expectativas, incluso hasta un futuro de cómo me debo de comportar, a qué debo de aspirar. Y si nací con características biológicas de hombre, igual va a haber una serie de expectativas, de roles, de estereotipos, y esto lo he comentado en otros espacios, por ejemplo, cuando se enteran, ¿no? Que se embarazan y van con el ginecólogo y la ginecóloga, lo primero que se observa es lo biológico, ¿sí? Lo que se observa, digamos, eso, lo observable, lo fenotípico, está ahí el ginecólogo, la ginecóloga y le dice, le va a hacer niña. Entonces, en ese momento se disparan los dispositivos de género. ¿Qué es el género? Es el conjunto de características sociales y culturales asignadas a las personas en función de su sexo. ¿Qué pasa? Una vez de que se entera la pareja de que va a ser niño, pues de inmediato, ¿no? Se empieza a pintar, ya saben, el cuarto azul, de inmediato se compran juguetes para niños, ¿no? Estos tradicionales para niños que pueden ser pelotas, tradicionales para niños los carritos, cosas para la construcción, etcétera, ¿sí? Y en este rol de género también, cuando biológicamente van con el ginecólogo o la ginecóloga, se enteran que es niña, de inmediato vienen los dispositivos, los símbolos, las creencias de género, un cuartito rosa para que prepararle su llegada, hay que comprarle juguetitos para que se vaya preparando su bienvenida. Y veamos cuáles son estos juguetitos tradicionales que le suelen comprar a las niñas, las muñecas, bebés, jueguitos de té, cocinitas, hornitos, escobitas y para barrer. Fíjense, esto los estudios de género dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Dice, lo que pasa desde que nacemos, nos están asignando un rol social. A partir de características biológicas, es decir, en función del sexo, se va construyendo de manera imaginaria y simbólica lo que es lo femenino y lo masculino. Es decir, la perspectiva de género nos permite mirar esto. Y por cierto, la perspectiva de género, esta forma como nos van formando a mujeres y hombres, dicen, parece ser que desde pequeños a los hombres se nos forma para la construcción, para el trabajo, donde por cierto va a ser remunerado. Ya a las niñas con estos juguetitos pareciera que se les está formando para ser madres, esposas, en una cultura muy tradicional. Dicen los estudios de género, esto parece una división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, primera conclusión, ¿están características biológicas, sexuales, hay diferencias entre hombres y mujeres? Sí. Pero a partir de esas diferencias sexuales, las sociedades nos van construyendo estereotipos, imaginarios, formas de comportarnos, y esos son los roles y estereotipos de género. Ahora, eh, estos roles y estereotipos de género, ¿por qué es importante mirarlos? Entonces aquí es cuando vamos a meter la categoría de derechos humanos, porque resulta que esos estereotipos y roles de género que nos asignan de acuerdo a la diferencia sexual terminan violando derechos humanos, terminan discriminando, terminan no incluyendo, ¿sí? Ustedes saben, en las organizaciones hay un fenómeno que se le llama el techo de cristal. ¿Cuál es el techo de cristal? Pongamos un ejemplo, un egresado y una egresada de la facultad, misma licenciatura, ingresan al campo de trabajo, hay una promoción para una jefatura, concursa él y ella, muy bien, ganan los dos sin problema. Y el problema viene cuando empiezan los puestos de toma de decisiones, donde se empiezan a enfrentar ese techo de cristal. Ella compite para esa subdirección o para una dirección, un puesto de toma de decisión. Él también participa para ese puesto de toma de decisión. ¿Qué sucede? Ellas empiezan a enfrentar obstáculos para llegar a esos puestos de decisiones, pero como lo dice el techo de cristal, es una metáfora. Tú estás dentro de la empresa, miras hacia arriba y dices, sí, yo puedo ascender, todo se ve como que todo es posible. Pues de repente hay un techo transparente. Este techo transparente de cristal precisamente son creencias, estereotipos, prácticas
ancladas, sí, en un sistema muy tradicional de roles de género, donde se piensa, sí, que las mujeres no pueden participar en puestos de toma de decisiones. O cuántas veces, desafortunadamente, hemos escuchado dichos, sí, en donde una mujer llega al poder y desde una mirada machista dicen, ¿cómo le va a mandar una mujer, no? Por ejemplo. O otro problema también del techo de cristal, que las mujeres tienen que demostrar lo doble, lo triple, ¿sí? Todo eso es el techo de cristal, pero ¿en qué está anclado? En creencias, como el que acabo de señalar, en estereotipos, pues vamos a decirlo, machistas, en donde impiden que las mujeres lleguen a este puesto de toma de decisiones. Entonces, cuando vemos el análisis de género, nos permite mirar, sí, las brechas, las distancias que hay en cuanto al acceso de oportunidades, nos permite ver esos roles y estereotipos tradicionales, nos permite mirar cómo se generan situaciones de discriminación por razón de género, violencia por razón de género o desigualdad por razón de género. Entonces, cuando tenemos esta mirada de género, es importante tener a un lado el enfoque de derechos humanos, porque dices, ok, ya vi las brechas, ya vi las desigualdades, ¿qué sigue, Ricardo? Yo diría, observa desde un enfoque de derechos humanos si ello vulnera la dignidad. En el caso del techo de cristal, afecta la dignidad, por supuesto, porque no le permitirá a muchas mujeres llegar a puestos de toma de decisiones. Él estás violando su derecho de acceso al trabajo de una manera libre. No solo esto, también estás afectando su derecho al desarrollo libre de la personalidad, que elige en este mundo como quiera ser. Entonces, por eso vemos que esta es una primera conclusión, que el género entonces es una construcción sociocultural de expectativas sobre lo que es ser mujer y lo que es ser hombre. Y es a partir de la apariencia exterior de los órganos sexuales que nos van otorgando características sociales diferenciadas, ¿sí? Este es, fíjense, en esta imagen, un rol muy estereotipado de género, pero así existe, ¿no? En muchos lados, ¿sí? Donde se observa que son las 3 de la tarde, en estos roles de esta división sexual del trabajo, ¿no? Donde a los hombres desde pequeños se les educó solamente para el trabajo, tú eres proveedor, y no participa este hombre en esta sociedad tradicional en las actividades domésticas del cuidado. Entonces él sale del trabajo, las 3, se va a ir a ver el partido, se va a echar el cafecito, va a descansar, ¿sí? Mientras que ella, la vemos, sale a las 3 de la tarde de su jornada laboral, pero como no se han hecho los arreglos también al interior de los hogares para redistribuir las actividades, ella viene a esta doble jornada de trabajo, ¿no? Donde también tiene que ahora darle de comer al bebé, tiene que ir al súper a hacer compras, tiene que preparar la comida, lavar, es decir, todas estas actividades del cuidado. Entonces, esto es a lo que le hemos denominado división sexual del trabajo, donde a los hombres se asigna el trabajo productivo, mecanismo generador de ingresos económicos y de reconocimiento social, y a las mujeres el mundo del trabajo reproductivo, centrado en la atención, el cuidado de la familia, no genera ingresos y no hay reconocimiento social. Entonces ahí comprendida, sí, muy bien, el enfoque de género, sí. Entonces tú me dices, ahora necesito yo el enfoque de derechos humanos, sí. Para ir demostrando a partir de estos lentes violeta que me brinda la perspectiva de género, dices, ok, ya miré la desigualdad, ok, ya vi que esto es injusto, ya vi que hay brechas, ya vi que no es la misma forma como accedemos mujeres y hombres a las oportunidades. Ahora, ¿qué necesito más? Ahora te voy a dar el instrumento que te permite poder tener herramientas, ¿sí? Para poder enfrentar todo ello, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Atributos inherentes que tenemos todas y todos quienes estamos aquí en esta sala, todo el mundo, ¿sí? Por el hecho de ser personas. Es decir, es un valor que se tiene, el valor de la dignidad, por haber llegado a este mundo, hay que proteger, salvaguardar tu dignidad, tus derechos humanos, sin distinción de edad, raza, sexo, nacionalidad o clase social. Esto nos lo dice el Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Otra definición son garantías jurídicas universales que protegen a las personas y grupos contra las acciones o omisiones que interfieren con las libertades, ¿sí? Fíjense, estos derechos humanos, entonces, ¿qué es de manera concreta? ¿Sí? Son condiciones que nos permiten a los seres humanos vivir en dignidad, ¿sí? ¿Qué significa vivir en dignidad? Que tengas acceso a una vida digna. ¿Qué significa eso? Que puedan ser satisfechas tus necesidades para que puedas desarrollarte plenamente en este mundo. Y este esquema no lo ejemplifica, ¿sí? Los derechos humanos, y cuando decimos, y esto llevárselo muy bien a la empresa, trabajamos con personas, con equipos de trabajo, y en todo momento tú tienes que mirar, poner como centro su dignidad. Cuando pones como centro tu dignidad, decimos que estás teniendo un enfoque de derechos humanos.
Pero no solo eso, sino que también vas a cuidar que las personas puedan en todo momento ejercer su autonomía. ¿Qué significa su autonomía? Que puedan ser libres, ¿sí? Si están contigo en un espacio laboral, son de tu equipo de trabajo, hacerles un plan de vida, carrera profesional, que puedan siempre tener la libertad de crecer. Y en especial atender siempre su capacidad de agencia. ¿Qué significa capacidad de agencia en el enfoque de derechos humanos? Que toda persona desde que llegamos a este mundo tenemos el derecho, ¿sí? En desarrollarnos plenamente nuestras habilidades físicas, psíquicas, emocionales, sociales. Es decir, que tú como ser humano te desarrolles al pleno en potencia, ¿sí? Entonces, por eso los seres humanos siempre van a salvaguardar tu dignidad para que tengas capacidad de agencia, desarrollarte lo máximo en este mundo y puedas moverte en autonomía y elegir tu libre proyecto de vida. Ese es el gran proyecto de los derechos humanos, que tú decidas cuál es tu forma de vida, tu libre proyecto de vida que quieres desarrollar en este mundo, ¿sí? Y entonces por eso, cuando decimos, ¿no? Que la dignidad humana está como centro, ese es el enfoque de derechos humanos. Ahora tú me dirás, a ver, Ricardo, muy bien, vamos a entrar a hablar del esquema de corresponsabilidad, vida personal y vida familiar y vida laboral. Regresamos a esto. Son esquemas que nos permiten cuidar la dignidad de las personas, sea en el hogar, sea en la empresa o sea en la vida personal. Y es poner circunstancias, ojo, poner como estructuras en las empresas, en los hogares, ¿sí? Para que las personas puedan desarrollarse plenamente, desarrollen su capacidad de agencia, sean libres y siempre vivan en dignidad, ¿sí? Y entonces, por ello, este enfoque de derechos humanos y de perspectiva de género aplicada a la empresa, una forma de llevarlo a cabo es con la corresponsabilidad familiar, personal y laboral. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en todo ello? Número uno, ¿sí? Si tú de alguna manera tomas este enfoque de derechos humanos donde salvaguardas la dignidad, entonces se recomiendan hacer ejercicio de tres prácticas. Número uno, promueve la autonomía individual. Sea en la familia, sea en el trabajo, quienes le integran, que siempre tengan la posibilidad de elegir su propio proyecto de vida y que se puedan determinar según esa elección. Número dos, proporciona las condiciones de vida adecuadas, ya sea en la familia o en el trabajo, es decir, circunstancias materiales, ¿no? Para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida y sobre todo, siempre procure el bienestar físico, su integridad física, psíquica y moral, ya sea dentro de las familias o dentro del trabajo, ¿sí? Ahora, regreso al concepto. Ya vimos lo que es el género, es una estrategia analítica que me permite mirar cómo se han construido nuestras identidades de género como mujeres, como hombres, pero también para la diversidad sexogenérica, ¿sí? Y entonces me permite mirar ello. ¿Qué también me permite mirar la perspectiva de género? Los roles y estereotipos tradicionales que se han construido. ¿Qué también me permite la perspectiva de género? Mirar las situaciones de desigualdad, de violencias, de discriminación. Pero también la perspectiva de género me permite construir las estrategias para construir igualdad, estructuras, ambientes de no violencia y de no discriminación. Y el enfoque de derechos humanos me va a dar la mirada, ¿sí? Para decir, ¿sabes qué? Estas brechas, estas desigualdades de género violan derechos humanos. Entonces, una fórmula para ir resolviendo esto, muy particular, coadyuvante yo diría, para eliminar toda forma de violencia y discriminación, es la corresponsabilidad, vida familiar, vida laboral. Decimos, si bien la familia y el trabajo son fundamentales, ¿sí? Para la calidad de la vida de las mujeres y de los hombres, pero también hay que decir que hay una relación de conflicto entre la vida familiar y la vida laboral. ¿Por qué hay un conflicto? Porque muchas veces se llegan a obstaculizar. Incluso sé la historia de muchas mujeres donde de plano terminan renunciando a sus trabajos, ¿sí? Por un tema de género, de roles tradicionales, donde les es imposible, ¿sí? Poder generar esta armonía entre la vida familiar y la vida laboral. Fíjense qué fuerte, ¿sí? Ahorita vamos a ver que esto tiene que ver con roles tradicionales de género y cómo desde las empresas podemos crear estrategias, ¿sí? Para ir eliminando estos obstáculos, ¿sí? Obstáculos que acarrean graves consecuencias para las personas, ¿sí? Y en especial violan muchos derechos humanos de las mujeres en el ejercicio de sus derechos. Entonces, la corresponsabilidad familia-trabajo, ¿qué es? Es implementar esquemas y mecanismos
que permitan a las personas, a las trabajadoras, trabajadores, empleadores, negociar horarios y espacios laborales, ¿sí? Aquí vemos una imagen de una mujer, ¿sí? Que está cargando ahí ese gran peso de todas las actividades del hogar, limpieza, cocina, ir a comprar, los cuidados de las familias, pero por otro lado ella también trabaja en una oficina, estas son las dobles jornadas laborales, ¿sí? Y entonces esto es una situación de injusticia social, ¿sí? Vamos a seguir avanzando y hablando sobre ello. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué es necesario tener una corresponsabilidad familia-trabajo? Y pues, antecedentes. En el siglo XX, y todavía siguen arraigados muchos de estos roles, ¿no? La vida familiar y laboral se organizó en función de un modelo muy tradicional. Este modelo muy tradicional de familias era el rol de la mujer, o es el rol de la mujer, que tenía que hacerse cargo de las tareas de la casa, del cuidado de las y los integrantes de la familia, a cambio del cual no recibía ninguna remuneración, ya que ese era su papel, ¿no? O el rol de los hombres, ¿no? ¿Cuál es esta forma tradicional? Pues el jefe del hogar, encargado de trabajar remuneradamente, percibir un salario con el cual se aseguraba la manutención de todos. Pues aquí vemos una imagen, ¿no? Muy tradicional, muy estereotipada, los hombres al trabajo, las mujeres a la casa, ¿sí? Bueno, ese es como el antecedente, pero cuando uno se asoma, cuando miras los datos, ¿no? Oye, ¿cómo se conforman las familias en México? ¿Cómo son sus estructuras? Fíjate, de acuerdo al INEGI, en México hay alrededor de 28 millones de hogares. De ellos, el 90.5% se conforma por personas que guardan algún parentesco familiar, es decir, son hogares familiares, ¿sí? Y un 9.3% son hogares no familiares, donde viven personas solas o personas que comparten vivienda, pero no tienen ningún lazo de parentesco. A ver, ¿qué quiere decir? La mayor parte de los hogares, ¿sí? Están conformados por familias. Ahora, familias pueden ser diversos tipos de familias, desde las tradicionales, unipersonales, parentales. Pero, ¿qué quiere decir? Los hogares conviven seres humanos, mujeres y hombres, en donde son la mayoría de este país. Y entonces cabe preguntarse si en estos esquemas de corresponsabilidad, vida laboral y vida familiar, en estos hogares existirán arreglos, acuerdos dentro para ir transformando estos roles tradicionales de género, donde a las mujeres solamente les correspondía dedicarse a las actividades del cuidado de niños, de niñas, de personas enfermas con discapacidad, y solo a los hombres el trabajo y se desatiende del trabajo en los hogares. La pregunta es, ¿y se están haciendo estos arreglos dentro de los hogares o siguen roles muy tradicionales? Entonces aquí, digamos, este es el ámbito de la preocupación, ¿no? Entonces, esta división sexual del trabajo al interior de las familias ha determinado roles y responsabilidades para hombres y mujeres de una forma muy tradicional. Y tradicionalmente en las mujeres recae la labor de la crianza de las hijas y de los hijos, tareas asociadas a las labores del hogar. Pero ¿dónde está aquí, digamos, ahora la atención? Que muchas mujeres se han incorporado desde el siglo pasado, en los últimos 30 años, al mercado de trabajo. Y eso está muy bien, porque habíamos dicho que uno de los objetivos de los derechos humanos es que tú puedas elegir libremente tu mejor proyecto de vida. Y muchas mujeres, sí, desde hace 30 años o más, han decidido y han luchado también por incorporarse al trabajo en las oficinas, al trabajo remunerado en las empresas. Pero, ¿qué sucede ahí? Si se dan cuenta, los roles y estereotipos tradicionales al interior de las familias siguen siendo los mismos, ¿no? Donde ellas recae toda la actividad de crianza de los hijos, domésticos, pero entonces cuando empiezan este primer problema de una doble jornada para ellas y todo el desgaste que implica, ¿no? Fíjense, de acuerdo a la encuesta nacional de ocupación y empleo, la tasa de participación económica de las mujeres de 15 años y más, con al menos un hijo, fue del 44.1, de las cuales la mayoría, 97.9, combina sus actividades extradomésticas, es decir, el trabajo de la oficina, con los quehaceres domésticos. Entonces, fíjense, esta es una doble jornada laboral que los esquemas de conciliación familia-trabajo nos permiten ir, ¿qué les digo? Estrategias para que exista bienestar. Esto no genera bienestar, es extenuante, dobles jornadas de trabajo, ¿sí? Pero vamos a ver estos esquemas, cómo sí nos permiten ahora irnos moviendo para construir una mayor, por supuesto, igualdad, una mayor equidad también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está de base? Esta es una categoría clave. Lo que está de base en la corresponsabilidad familia-trabajo, el conflicto que le entraña,
es esta división tradicional sexual del trabajo, ¿no? Basada en el principio de que hombres y mujeres desempeñan funciones diferenciadas, pero basadas en un modelo rígido, vamos a llamarle androcéntrico, patriarcal, de roles sociales de género, ¿sí? Este es el clásico, ¿no? De rol y división sexual del trabajo. A los hombres, en un esquema muy tradicional, les corresponde el trabajo productivo, generador de ingresos económicos y tiene reconocimiento social. Y a las mujeres se les asigna el mundo del trabajo reproductivo, centrado en la atención y el cuidado de la familia, ámbito que no genera ingresos, secundario, escaso reconocimiento social. Esto es lo que hay que ir deconstruyendo. ¿Cómo deconstruir? Que los hombres sí participen, ¿sí?, de manera corresponsable en el trabajo reproductivo. Esto es, en el cuidado de personas, por ejemplo, enfermas, en el cuidado de personas con algún tipo de discapacidad, el cuidado de niñas y niños, ¿sí? Participar en las actividades de limpieza, preparación de alimentos. Los hombres, esta es la forma como dentro de las familias se puede ir generando esquemas de corresponsabilidad. Los hombres coparticipan, son corresponsables. Y las mujeres ya están haciendo también lo propio al incorporarse en el trabajo productivo, ¿sí? Que es generador de ingresos. Bueno, entonces, el mercado de trabajo ha sufrido grandes transformaciones en las últimas décadas, ¿sí? Pero bueno, ese conflicto entre la vida familiar y laboral cobra un peso particular sobre las mujeres, que asumen las responsabilidades laborales aunadas a las responsabilidades del cuidado doméstico y de educación de las niñas y de los niños. Entonces, a lo que hemos llamado una doble jornada de trabajo, que muchas veces requiere de una atención simultánea, lo que complica la distribución del tiempo. Las trabajadoras y trabajadores se ven en muchas ocasiones obligados a optar entre su familia y su trabajo. ¿Cuántas historias no hemos escuchado, sí? Donde te lleva, ¿no? A decir, caray, pues ya no voy a, por un lado terminan renunciando a sus trabajos, por otro lado ya no aceptan muchas veces esos puestos de toma de decisiones porque les ponen en la espada y la pared, o mi familia o el trabajo. Y esto es un tema de injusticia social totalmente, ¿no? Esto no tendría que ser, porque si planteamos regreso, ¿no? Que la promesa de los derechos humanos es que todo ser humano viva dignamente en este mundo y que todo ser humano elija su mejor proyecto de vida. Pero cómo hay estructuras sociales tradicionales basadas en patrones de género, en roles y estereotipos, que terminan, ¿sí?, afectando su derecho de las mujeres, en este caso, de decidir si quiere seguir en un trabajo o acceder a un puesto de toma de decisiones, debido a estas estructuras rígidas que hemos mencionado, ¿sí? Eh, bueno, entonces, es importante destacar que el problema, ojo, no está en incorporarse a trabajo, ¿no? El acceso al trabajo es un derecho humano, ¿no? Importante y necesario, por supuesto, sino el problema radica en las causas que permiten armonizar la vida familiar y la vida laboral, ¿sí? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo construimos entonces un modelo de sociedad, permítanme decirlo, de ese tamaño es, un modelo organizacional que permita, y un modelo familiar también, que permita a mujeres y hombres, ¿sí?, hacer compatible el espacio del trabajo, el espacio laboral y el espacio personal, porque son espacios donde yo me desarrollo plenamente, ¿sí? Entonces aquí este es el reto, ¿no? Y la respuesta es esquemas de corresponsabilidad familiar y laboral. Y personal, también dirían. Entonces, ¿dónde está el problema? Las mujeres suelen hacerse cargo de buena parte de las tareas del hogar, tienden a concentrarse en empleos muchas veces porque voy a un trabajo, pero aquí me dices que está bien, te contratamos por 4 horas, mal pagados, muchas veces precarios, porque buscan tener tiempo, ¿sí? Porque no se han hecho los arreglos al interior de la familia para la distribución y las cargas, ¿no? Que implica el cuidado, la limpieza, etcétera. Y por otro lado, los hombres no se ha asumido de manera equivalente la corresponsabilidad en las tareas domésticas. Poco a poco, ya estamos, por eso es muy importante el tema que se habló en la anterior conferencia de nuevas masculinidades, ¿no? Es ir pensando estas otras formas de ser hombre, ¿sí? Que tiene que ver con, en este caso que estamos hablando, con ser corresponsables en las actividades del hogar, ¿sí? ¿Qué implica esto? Implica generar un equilibrio entre el trabajo y la familia, entre el ámbito laboral y ámbito doméstico. Sabemos que hay una lucha diaria, ¿no? Porque hay diversas necesidades que satisfacer,
pero es el esquema de corresponsabilidad familia-trabajo busca esto, ¿no? Y aquí ya nos empieza a dar unas pistas, ¿no? Una pista es la de construcción de esta masculinidad dominante, hegemónica, que se desentendió del trabajo doméstico para que sea una masculinidad participativa, corresponsable, una masculinidad con una paternidad afectiva del cuidado. Es decir, también resulta ganancias para los hombres. ¿Cuántas historias de familias no conocemos de padres ausentes, ¿no? Porque crecieron mucho en este rol tradicional, soy el papá proveedor, y nunca se les vio en la casa, ¿sí? Y bueno, entonces estos esquemas permiten, sin mayor tiempo, para que los hombres participen en las actividades del cuidado de las hijas y de los hijos, ¿sí? Y a las mujeres, ¿qué les permite estos esquemas? Ir deconstruyendo al interior de los hogares, ¿sí? Redistribuyendo actividades entre todas las personas que integran la familia, es decir, el cuidado, la limpieza se distribuye entre todos quienes participan y no recae en una sola persona, ¿no? Estos modelos es como buscan ir trabajando en ese sentido, ¿sí? Sabemos que en el país, en México, las mujeres destinan 4 veces más horas de su tiempo a los quehaceres del hogar y cuidado en la familia en comparación con los hombres, ¿sí? Entonces, el primer ámbito donde hay que trabajar estos esquemas de corresponsabilidad, un reto, es dentro de los hogares. El primer ámbito irrenunciable donde las personas desarrollamos nuestros potenciales, capacidades, ¿sí? ¿Cómo se ha construido tradicionalmente? Que este espacio de las familias solo le atañe a las mujeres, ¿sí? Porque se les asocia culturalmente a la maternidad del cuidado. Entonces dicen, ok, tú puedes cuidar un bebé, pues cuida en personas enfermas, cuida de personas adultas mayores, cuida de personas con discapacidad, pero también limpia. Es decir, si vemos cómo este rol tradicional se construye, ¿cuál es aquí, digamos, lo que hay que hacer dentro de los hogares? Nuevos arreglos con la pareja, nuevos arreglos entre los integrantes de la familia para que se distribuyan de forma equitativa las actividades. Entonces, en el ejemplo de la mujer que está aquí en la fotografía, si ella trabaja, ¿sí? Ya no se va a enfrentar esta otra doble jornada laboral extenuante en el hogar porque están redistribuidas equitativamente las actividades en el hogar. Entonces ella va a tener tiempo para sí, tiempo para descansar, tiempo para si quiere seguir estudiando, para lo que ella decida, ¿sí? Estos son los esquemas y arreglos necesarios dentro de los hogares, dentro de las familias, muy importante desde niños y niñas, ¿sí? Irles educando en esta cultura de participación equitativa en las actividades de cuidado, de limpieza en los hogares, ¿sí? La participación del hombre es fundamental, ¿sí? Los hombres se podrían dedicar más tiempo a entregar sus mejores energías dentro del hogar, ¿sí? Como ser esposo, sí ser padre, hijo, abuelo, hermano, pero más esta paternidad afectiva. Aquí vemos esta imagen, ¿no? Donde vemos este papá disfrutando de este bebé, de los cuidados de forma amorosa, pero muchas veces estos hombres, sí, cuando son educados en roles muy tradicionales donde les van alejando, ¿no? De lo sensible, les van alejando del cuidado, pues terminan perdiéndose todo esto que es una paternidad afectiva, ¿no? Entonces es muy importante la participación de los hombres en estos arreglos dentro de los hogares de corresponsabilidad en el cuidado, en la limpieza, etcétera, ¿no? Pero muchas veces hay resistencias, ¿eh? Hay resistencias al interior de los hogares porque está esta masculinidad dominante, ¿no? Y esta masculinidad dominante de lo que trata de alejarse es de lo femenino, ¿no? Para que sea más hombre, ¿no? Entre más se acerca a lo femenino, dice, me corro el riesgo, ¿no? De dejar de ser hombre. Muchos hombres dicen, no, no, yo no participo en actividades domésticas o de limpieza porque eso es femenino. Fíjense cómo son estas creencias, estos roles que hoy hasta nos suenan de verdad así como no los concebimos, pero existen en muchas mentes de muchos hombres, por lo cual no participan de manera corresponsable en el trabajo dentro de los hogares, ¿no? Terminan diciendo, no, no, ese es un asunto de mujeres. Pero ¿por qué hace esto la masculinidad dominante? Porque le da privilegios. Porque al no participar, ¿sí? En las actividades domésticas, le da el privilegio de hacer uso de su tiempo libre como quiera, ¿no? Entonces por ahí uno se pregunta por qué esa masculinidad dominante se mantiene, porque quiere tener el poder y porque quiere mantener privilegios. Entonces aquí en estas nuevas masculinidades, estas nuevas formas de irnos pensando como hombres, es cuestionarnos este poder, ¿no? Que se impone, cuestionar estos privilegios a costa de qué, del dominio, de la subordinación, en este caso de las mujeres, ¿no? Y entonces aquí estás violando derechos humanos porque regresamos.
Si los derechos humanos, su promesa es salvaguardar la dignidad, y la promesa de los derechos humanos es que mujeres y hombres podamos acceder plenamente al desarrollo y elegir tu libre proyecto de vida, esta masculinidad dominante no lo permite. Esta masculinidad dominante va a oprimir, ¿sí? Y no permite que se realicen los derechos humanos. ¿Qué es lo que está sucediendo, no? Sobre todo en estos arreglos nuevos que hay que buscar, ¿no? Cada vez cuando vemos la pirámide poblacional, está creciendo la presencia de adultos mayores, ¿no? ¿Quién termina cuidando a las personas enfermas, a la niñez? Es decir, aquí es urgente al interior de los hogares, ¿sí? Ir pensando en estos esquemas de donde todas y todos participemos, ¿no? En el cuidado de las personas mayores, enfermos, etcétera. Eh, Aumentar la participación en el tiempo destinado. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Las mujeres se les ha asignado de forma tradicional sobre este rol. Lo que hay que hacer dentro de los hogares es rediseñar, ¿sí? Estas actividades, estos roles, ¿sí? Entonces, esto genera una tensión, ¿no? Que ha generado una dificultad de conciliar las actividades laborales con las familiares. Y regreso a la definición, fíjense, regreso a la definición. Una vez que hemos hecho ahorita todo este viaje de conceptos, la corresponsabilidad familiar y vida laboral va a requerir de acuerdos. Ya vimos ahorita uno, al interior de las familias, con la pareja, con quienes integran el hogar, para permitir que el desarrollo de mujeres y hombres en su ámbito personal, familiar y social pueda ser más compatible con su vida laboral. Ahorita hablamos de los acuerdos al interior de los hogares, pero hay que ver ahora los acuerdos al interior de las empresas, los acuerdos al interior de la vida laboral, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata, sí, en este acuerdo social, ¿no? Para una corresponsabilidad entre la vida familiar y laboral. Y aquí en este esquemita, fíjese, ahorita vimos, ¿no? Dentro de los hogares hay que hacer acuerdos, ¿no? Es decir, dentro de las familias, ¿sí? Hay que hacer acuerdos, nuevos rediseños, ¿sí? Para redistribuir todas las cargas de cuidado, de limpieza, etcétera, donde participemos mucho, por supuesto, de forma equitativa los hombres, ¿sí? Pero las y los demás integrantes de las familias. Pero no solamente ahí, ahora vámonos al ámbito organizacional. ¿Con quién hay que platicar? Con los empleadores, si es la empresa privada. O si son instituciones públicas, quienes están en esos cargos directivos, que diseñan, definen las políticas públicas. Entonces hay que generar acuerdos ahí. ¿Con quién hay que platicar también? Con los sindicatos. Finalmente son los dueños de los contratos colectivos. Y ahorita que les presente una serie de estrategias que se pueden hacer en las empresas, hay que platicarlos con el sindicato, hay que platicarlo con la patronal de organizaciones empresariales, hay que platicarlo con organizaciones sociales, ¿sí? De la sociedad civil que estén impulsando cada vez más estos temas. Y por supuesto, un gran responsable es el Estado, que genere políticas públicas, leyes que incentivan a las empresas que tienen prácticas de corresponsabilidad familiar y laboral. Entonces el Estado tiene aquí un papel muy importante. Eso es un acuerdo social para ir generando sistemas de corresponsabilidad. Lograrlo requiere, ¿sí? Por una parte, que las y los trabajadores, sobre todo los hombres, nos involucremos activamente en el trabajo doméstico, ¿sí? ¿Qué otros retos para alcanzar? ¿Sí? Prohibir actos de discriminación laboral contra las mujeres, la protección del empleo de las mujeres trabajadoras embarazadas, promover la compatibilidad o flexibilidad de horarios y espacios laborales, igualdad de género en el espacio, en el acceso a las guarderías. Es decir, muchas empresas, por ejemplo, no contemplan, ¿no? A, por ejemplo, papás solos o papás solteros, ¿no? Que tienen un hijo, una hija, porque no está en el esquema, ¿no? Que ellos también son cuidadores, entonces solo para las mujeres. Entonces, buscar esta igualdad de género en el acceso a las guarderías y promover aún más el uso de permisos o licencias de paternidad. Dice, aquí en México, pues ya tenemos 5 días por ley, ¿no? Pero estos 5 días no son vacaciones, son para que te involucres en el cuidado, ha nacido un bebé, el bañarle, el estar ahí. 5 días es muy poco, yo lo sé. Veía en países nórdicos 1 año, ¿no? La licencia de paternidad 1 año. Pero son sociedades que se han dado cuenta de lo importante del cuidado de las primeras etapas de la vida para una construcción de una ciudadanía sana, ¿no? En bienestar. Pero bueno, entonces, ¿cuáles son aquellas actividades? ¿Cuáles son aquellas actividades? Estas son algunas estadísticas que se las voy a dejar, pero son variaciones sobre lo mismo. ¿Qué actividades podemos impulsar para poder hacer este acuerdo social?
Se trata de promover una cultura laboral, empresarial, sindical, institucional, con perspectiva de igualdad de género y de derechos humanos. Ahorita les digo qué es eso. Promover presupuestos públicos con perspectiva de igualdad de género en programas relativos a la materia laboral y económica. E incorporar el enfoque de igualdad de género en las políticas públicas y leyes. Fíjense, ¿de qué estoy hablando aquí? De este tema de corresponsabilidad familiar y laboral. Es un tema cultural. Al interior de las empresas, hacer un diálogo entre dueños de empresas, directivos, directivas, sindicatos, ¿sí? De cómo a todas y todos nos va a convenir incorporar estos esquemas de corresponsabilidad, porque estás promoviendo, coadyuvando a la igualdad de género y a que se realicen los derechos humanos de todas las personas. Pero eso precisa dinero, ¿no? También se requieren presupuestos públicos con perspectiva de igualdad de género para que se incentive a las empresas, a las organizaciones que incorporen estos esquemas como ejemplos que ahorita les voy a mencionar. Y desde luego que haya leyes, que haya políticas, sí, que nos lo permitan garantizar, es decir, marcos, que para que no sea, digamos, la ocurrencia de alguien en un solo momento, no, que quede en una ley, que quede en una política pública, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son ya de manera puntual, y ya voy cerrando, estas estrategias conciliatorias, ¿sí? Es decir, frente a la necesidad de combinar el trabajo remunerado con las responsabilidades del hogar, las familias recurren a diferentes estrategias. Las alternativas disponibles dependen fundamentalmente de los recursos del grupo familiar y de los servicios que se tengan. Pero, ¿qué tipo de estrategias conciliatorias? Ahorita lo digo a nivel conceptual y ahorita les muestro ejemplos prácticos. Es la de secuencia de alternar los tiempos, destinados a la vida familiar y laboral, para reducir las tensiones y choques entre ambas actividades. Esto incluye licencias laborales de distinto tipo, la promoción de la jornada parcial, ahorita les voy a ejemplificar ello, y la flexibilización temporal o espacial de trabajo. Estas son estrategias conciliatorias, ahorita lo presento conceptual, va a quedar más clarito con los ejemplos. Pero esta es la palabra clave, alternar los tiempos. No todo es trabajo. Yo también necesito tiempo para cuidados, yo necesito tiempo para ir a la guardería, necesito tiempos para cuando enfermó la bebé, necesito tiempos para mi desarrollo personal. Entonces, aquí hay esquemas que se llama secuenciar, alternar los tiempos. El segundo tipo de estrategia conciliatoria se le llama derivativa y se caracteriza en trasladar tareas reproductivas que originalmente se realizaban en el ámbito familiar, irlas moviendo esas tareas hacia el mercado y los servicios públicos. ¿De qué se trata? Fíjense, la otra vez analizaba, ¿no? Esto se refiere sobre todo a trasladar estas tareas que se han asignado a las mujeres en el ámbito doméstico, es decir, el cuidado de niños y de niñas, la limpieza, todo lo que implican dentro del hogar las tareas de la reproducción, vamos a llamarle, ¿sí? Que se centran solo en mujeres, no, hay que trasladarlas hacia el mercado y los servicios públicos. Entonces aquí, ¿qué se incorpora? Pero es donde se necesitan, les repito, presupuestos, ¿no? Es decir, para el tema del cuidado se requiere más guardería. Para el tema del cuidado se requiere que el Estado participe. Para el tema del cuidado, con políticas, ¿no? Donde haya presupuestos, ¿no? Para que existan personas especialistas, ¿sí? Para que se puedan trasladar estas tareas que estaban en el ámbito, ¿sí? Tradicional, que solo correspondía a las mujeres, pero para que le entre el Estado, incluso, ¿no? También el mercado. Otra estrategia, bueno, se puede subsidiar esto, ¿no? El Estado subsidia, ¿no? Paga, ¿no? Una parte de las guarderías, una parte de las personas mayores cuando el tiempo de 24 horas que precisan de cuidado, el Estado interviene y da presupuesto, si se requiere. Ahí trasladar las tareas es una estrategia derivativa. Otra es prolongar el horario escolar, ¿no? Para que permita que él o ella, la pareja, pues puedan ir más tardecito por el niño o la niña, ¿no? Servicios subsidiados de transporte escolar, ¿no? Ahorita les voy a dar más ejemplos. Y la tercera estrategia, es el tercer tipo, ¿no? Es la reorganización de roles productivos y reproductivos entre mujeres y hombres, que implica promover cambios culturales desde la educación básica en el ámbito familiar, así como transformaciones en el mercado laboral, para que admita alternativas al modelo de proveedor masculino, por ejemplo, licencias de paternidad. Ejemplos de esto ya de manera concreta, por ejemplo, una medida de acción de corresponsabilidad en la vida laboral, familiar y personal con igualdad de oportunidades, con una perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. Por ejemplo,
Una medida, diagnósticos de detección de necesidades de cuidados específicos de personal. ¿Cómo lo haría yo ya ahorita en la empresa, en la organización donde estoy? Llevar a cabo un diagnóstico que permita contar con un registro de las necesidades que cada persona trabajadora tiene respecto de responsabilidades de cuidados específicos dentro de la familia. Es decir, dentro de tus colaboradoras o colaboradores, identifica quiénes cuidan personas adultas mayores, quiénes cuidan personas con discapacidad, quiénes cuidan niñas y niños, quiénes cuidan a personas enfermas, con la finalidad que de acuerdo a su necesidad específica puedan empatar, ¿sí? Los datos obtenidos con un sistema de flexibilización de horarios. Es decir, ok, vas a trabajar 8 horas, pero dices que cuidas niñas y niños, que les llevas a la guardería y les llevas a las 8. Bueno, entra acá a las 9 o entra a las 10 o entra a las 7. Ya tú vas moviendo tu horario de salida, pero en función de tus necesidades, ¿no? O cuidas personas mayores. Dices, desde las 5 de la mañana debo de estar ahí. Es decir, se van buscando esquemas de flexibilidad de horarios. Otra medida es el cambio de horario por tiempo limitado. ¿Esto qué es? Por ejemplo, permitir que las mujeres embarazadas, en igualdad de condiciones con otros trabajadores, puedan optar por cambiar temporalmente sus jornadas de trabajo. Puede darse el ejemplo de horarios nocturnos, pero por supuesto también para mujeres y hombres aplica esta medida, ¿sí? Sobre todo para el cuidado de niñas y de niños. Licencias de cuidado para personas enfermas. Otorgar licencias para las y los trabajadores con la finalidad de que pudieran cuidar de sus hijos o hijas enfermos o personas adultas o dependientes económicos que así lo requieran. Algunas empresas llegan a manejar este concepto como de días económicos, etcétera, pero hacer uno muy puntual para el cuidado, ¿no?, de personas enfermas. Se precisa, se requiere, ¿sí? Y esto no pasa más que hacer diseños dentro de las organizaciones. Por eso les digo, es hablar con el sindicato, con el patronal o con los directivos y directivas y por supuesto, con todas las y los trabajadores para ir pensando en estos esquemas. Otra medida, promover la parentalidad, tiene que ver con los cuidados paternos. Fomentar el uso de los permisos administrativos de los hombres para que sean usados para actividades escolares de sus hijas e hijos, reuniones, presentaciones, es decir, que sepa ese hombre dentro de la empresa que existe esta posibilidad de poder promover la parentalidad o una paternidad afectiva y responsable de cuidados, en donde sin problema le autorizas que pueda asistir a actividades escolares de sus hijas y de sus hijos a los hombres, porque otra vez, desde un rol tradicional género solamente se les deja a las mujeres, ¿sí?, este permiso. A veces también se les niega muchas veces, pero lo ideal es que también, sobre todo en los hombres, para que participen de manera corresponsable en estas actividades. Otra medida, promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en el trabajo doméstico no remunerado y cuidado de hijos. Aquí, ¿qué podemos hacer? Realizar acciones de sensibilización y capacitación, donde se promueva la importancia de la corresponsabilidad entre mujeres y hombres respecto al trabajo doméstico y cuidado de las hijas y de los hijos. Es decir, implementar en las empresas, en las organizaciones, tal vez una plática como esta, ¿no?, que estamos haciendo hoy, para que vean la importancia de generar esos arreglos, ir sensibilizando para este cambio. Otra medida, implementar jornadas diferidas y flexibilización de horarios. Tomando como base las jornadas de trabajo y los horarios establecidos por el centro de trabajo, se deberá establecer un margen de actuación que permita negociar con las y los trabajadores que así lo requieran la flexibilización de sus horarios o el intercambio de jornadas para que entre las mismas trabajadoras y trabajadores decidan, planeen de mejor manera su conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Sabemos, hay un programa de trabajo, hay metas que cumplir, pero generando estos arreglos, sí, estas jornadas diferidas, flexibles, pero llegando a la meta, esto es posible. Otra medida de jornada diferida de flexibilización, las negociaciones se podrán realizar en torno a, por ejemplo, estos ya son prácticas que están sucediendo hoy en día en empresas privadas, en el gobierno. Un día libre cada 3 días de trabajo. O hay quienes dan los viernes por la tarde. Ese es un ejemplo, ¿no? Trabajar hasta más tarde todos los días para salir los viernes más temprano o tener un viernes libre al mes. Este tipo de medidas se pueden ir rolando al interior de las áreas que conforman el centro de trabajo. A ver, es más, ni siquiera hay que plantear que se trabajen más horas entre semana. Recuerdo en una institución de gobierno, implementan un programa donde le dicen, ok, tu horario de aquí es de 9 a 6, de 9 a 7.
y todos los viernes vas a salir a las 3, pero siempre y cuando cumpla las metas de la semana. ¿Qué creen? Todo el equipo se incrementó la productividad para tener ese viernes en el que salen más temprano, sin necesidad de irse más tarde, pero optimizando todo el tiempo en la oficina. Otro ejemplo es adelantar el horario de entrada y de salida. Tú lo vas moviendo dependiendo de tus necesidades. Cambiar el horario de toma de alimentos por inicio de la jornada más tarde o salir más temprano. Es decir, hay quienes dicen, pues yo no voy a comer, pero prefiero entrar temprano y salir más temprano. Es decir, todo siempre poniendo como centro la dignidad de todas las personas, ¿no? Hay trabajos que sí lo permiten. Flexibilización de horario, negociar el horario de entrada y salida con la finalidad de acumular una cierta cantidad de horas mensuales o días anuales para ser utilizados para atender asuntos personales. Otro ejemplo, duración de la jornada de trabajo, aumentar las opciones de jornada laboral para las personas trabajadoras, jornada diferida, acordar la flexibilización del horario, por ejemplo, bueno, esto ya lo había repetido, un día libre por cada día 3 de trabajo, salidas pactadas. Establecimiento de cierta cantidad de horas mensuales o días para fines personales, programando con anticipación los sistemas de turno. A lo mejor, no sé, en esta semana me quedo una hora más, pero porque busco, ¿sí? Un día salir temprano por un tema que tengo de cuidado, ir a la escuela, etcétera. Pausas laborales sin goce de sueldo, meses o años de permiso sin goce de sueldo para fines de desarrollo académico, personal, familiar, vacaciones distribuidas a lo largo del año, ¿no? Que tú decidas, ¿no? Con flexibilidad cómo vas a usar esos días de vacaciones, vacaciones adicionales a las que estén consideradas en la norma vigente, es decir, establecer días extras de vacaciones como premio o incentivo y que estas personas lo puedan utilizar para el cuidado familiar o personal, ¿no? Como ellas y ellos decidan. Flexibilización del lugar de trabajo, es ya lo que estamos viviendo, combinar las jornadas de trabajo entre el centro de trabajo y el hogar. Estas ya son como las formas híbridas donde la pandemia nos permitió demostrar que sí se puede hacer, abriendo la posibilidad de realizar parte de la jornada laboral en el hogar y otra en el espacio, la oficina, ¿no? Por ejemplo. Licencia sin goce de sueldo para fines personales, actividades académicas, deportivas, recreativas o de salud, ¿sí? Y todo esto nos va a brindar beneficios, ¿no? ¿Cuáles son beneficios para el centro de trabajo? Demostrado, aumenta la productividad, reduce el costo de rotación, reduce los costos de capacitación cuando hay mucha rotación de personal, se disminuye el ausentismo, uso limitado de permisos no programados, menor índice de errores, accidentes, descuidos, se incrementa increíble la motivación personal. Por esto facilitan sus deseos de conciliar su vida laboral, familiar y personal, favorece un clima laboral sano. Y a nivel personal, ¿qué te sucede? De entrada, tu estrés baja impresionantemente. Reducción de padecimientos relacionados con acumulación del estrés. Favorece la atención de niñas, sus cuidados de adultas mayores, personas con discapacidad. Permite brindar la atención necesaria para el cuidado de personas enfermas. Beneficia, tienes tiempo para la convivencia familiar. Disminuye los riesgos psicosociales como consumo de drogas, alcoholismo. Propicia la participación de los padres varones en el cuidado de hijos e hijas y en el trabajo doméstico no remunerado, que históricamente se asignó a las mujeres, ¿sí? Entonces veamos que todos ellos son beneficios y con ello cierro esta presentación y la reflexión. ¿Cómo podemos en el marco de este 25 de noviembre coadyuvar desde las empresas, desde las organizaciones, para ir eliminando las violencias diversas de género contra las mujeres? ¿Sí? En este caso, ¿qué podemos hacer? Aquí hay una herramienta. El esquema de corresponsabilidad familia-trabajo nos brinda conceptual, nos brinda herramientas que podemos aplicar en las empresas para que ese desarrollo, digamos, de las personas sea armónico, ¿sí? Como lo acabamos de ver, y ya hay estrategias, ¿sí? Entonces, eso es lo que les quería compartir el día de hoy, desde nuestros, como les decía al inicio, nuestro objeto de estudio son las organizaciones, cómo podemos aplicar estos conceptos de derechos humanos, de género, de manera puntual en la empresa. Y es lo que les quería aquí mostrar, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Ricardo. Un tema muy interesante, sin duda, que en definitiva es algo que tenemos que sentarnos a reflexionar. Y a mí me gustaría invitar a los participantes a que más que tomar esto como un ciclo de conferencias, una serie de conceptos que sí, claro, son muy importantes,
creo que lo primordial es hacer reflexión acerca de nuestro actuar, de qué estamos haciendo nosotros justo para cambiar estos estereotipos, ¿no? Estos paradigmas que nos han situado tanto a hombres como a mujeres en determinados lugares, ¿no? Es importante crear una conciliación entre el tiempo que dedicamos tanto hombres como mujeres al trabajo y a la familia, y esto nos podría ayudar, claro, a romper techos de cemento en las organizaciones. Quienes no estén muy familiarizados con el término, hace referencia metafóricamente, claro, a una barrera que hace que las mujeres se autoimpongan una barrera o se limiten a alcanzar metas más altas, ¿no? En este caso, a aceptar puestos de mayor responsabilidad debido a sus responsabilidades como madre, como amas de casa. Y pues bueno, también invitar a los hombres asistentes a reflexionar en los beneficios que analizar o incluir la perspectiva de género nos podrían traer respecto a cuáles han sido las privaciones. Ya lo decía el doctor, ¿no? ¿Cuántos días nos dan en México? Les dan en México a los hombres por licencia de paternidad 5, ¿no? Eso no es nada realmente, ¿no? Conocí un caso brevemente de una persona, un hombre que pues lamentablemente falleció la mamá de su bebé. Y pues decía yo, ¿qué voy a hacer con 5 días, no? 5 días y un hijo hay que cuidar, ¿no? Evidentemente era muy poco tiempo. Es algo que ya ni siquiera era por gusto, ¿no? Es que él se tenía que hacer cargo de su bebé, ¿no? Él tenía que hacerse responsable de su hijo. Y pues bueno, lidiar con esto, los invito a reflexionar. Doctor, te agradezco mucho. Los invito a seguir participando en todos los eventos y las actividades de género que la facultad organiza para ustedes. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Maestro Moisés, maestra Marlene, no sé si quieran agregar algo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Karen. Muchas gracias, doctor Ricardo, por esta plática tan interesante y, como hemos mencionado en las dos anteriores, tan necesarias también, ¿verdad? Voy a permitirme ceder el micrófono a la doctora Marlene para que nos pueda compartir un mensaje. Muchas gracias. Pues buenas tardes a todos docentes, alumnado que nos acompañan en esta tercera y última conferencia. Gracias por su puntualidad que ya los caracteriza en esta nuestra comunidad. Quiero extender mi agradecimiento al maestro Ricardo Soto por esta magnífica conferencia, por la claridad, maestro, y sencillez con la que nos compartes estos temas. Muchísimas gracias. Aquí entre los asistentes puedo ver que se encuentran también nuestros ponentes del día 28 y 29 de noviembre, la maestra Alejandra Altamirano y el doctor Jorge Villanueva. Gracias por su presencia, por su participación en este ciclo de conferencias impartidas en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Gracias al interés de todos ustedes en estos temas, este es el segundo año en el que el SUAYER de la Facultad de Contaduría y Administración se une al circuito de la Embajada Puma para la no violencia contra la mujer universitaria. Y en este año, en los diferentes espacios universitarios, se están ofreciendo 540 eventos entre talleres, conferencias, charlas, música, cine, etcétera. Eventos que nos invitan a reflexionar y a la acción para poner un alto a todo tipo de violencia en contra de las mujeres. Si les interesa conocer o participar en estos eventos que estarán a lo largo de los 16 días de activismo, pues pueden revisar esta agenda en la boletina que se encuentra dentro de la Gaceta Universitaria. Muchísimas gracias a todos por su participación. Maestro Soto, muchísimas gracias. Y pues con esto concluimos nuestro pequeño ciclo. Que tengan ustedes muy bonita tarde y nos seguimos viendo en estos espacios. Muchas gracias. A todas, Muchas gracias todos, a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias en el chat también, que ya aquí estamos. Bueno, estoy leyendo todo lo que anotaron. Gracias, gracias, gracias.